Muchas gracias. Bueno, buenos días. Me da muchísimo gusto que estén en un recinto de la UNAM. Como todos ustedes saben, uno de los grandes tesoros del país a través de los siglos han sido las universidades públicas y en particular la Universidad Nacional es probablemente el proyecto más importante, no solo en términos educativos, sino también en términos científicos, culturales, de difusión de la cultura, etcétera, que tenemos en el país. En realidad, esta casa, que se ha convertido en la Casa Universitaria del Libro, es un sitio de divulgación espléndido donde ya he tenido la oportunidad de hablar en otras ocasiones y como se dan cuenta es un lugar maravilloso, absolutamente espléndido. Cuando me invitaron a platicar con estudiantes del bachillerato, y creo que se colaron algunos de secundaria o una cosa así, dije, bueno, pues les voy a platicar de un científico absolutamente excepcional que era un pésimo estudiante. Un pésimo estudiante con el que van a darse cuenta ustedes que es muy fácil identificarse, porque en realidad por las etapas por las que él pasó durante su vida son totalmente equivalentes a las situaciones por las que todos nosotros hemos pasado. Lo primero que habría que decir, si podemos empezar con la siguiente diapositiva, es que a Charles Darwin todos ustedes lo conocen o saben de qué se trata, porque es el hombre que siempre asociamos con la teoría de la evolución. Y Darwin, en realidad, cuando pensamos en él, siempre pensamos en una figura ya anciana que publica en 1859 un libro que fue muy rápidamente traducido en México, por cierto, que se llama El origen de las especies mediante la selección natural. Pero lo que a veces se nos olvida es que Darwin también comenzó desde joven y comenzó desde chiquito. Entonces voy a tratar de reconstruir un poco la historia de este Darwin para que vean cómo se van desarrollando sus ideas y todos los fracasos personales que él vivió junto con los éxitos asombrosos que nos ha dejado. Darwin, como ya les dije, venía de una familia extraordinariamente avanzada, tanto del lado paterno como del lado materno. Del lado materno descendía de la familia Westwood, su madre era una Westwood, que desarrollaron un método moderno para hacer porcelanas. Y esto era extraordinariamente importante porque el abuelo experimentaba cómo podría hacer porcelanas más transparentes, más resistentes y además le preocupaba mucho la situación de sus obreros. Cosa que en la época, si ustedes leen o leerán en su momento a Charles Dickens, por ejemplo, verán que era muy importante por la explotación que había. El abuelo Westwood era muy amigo del abuelo Erasmus de Darwin, que era un médico, y formaron lo que se llamaba el Club de los Lunáticos. Se reunían en las noches de luna llena en las casas de campo para platicar, por ejemplo, sobre la necesidad de darle la libertad a las colonias estadounidenses. No se olviden que los Estados Unidos era una colonia en la época de Inglaterra, sobre la necesidad de educar a las mujeres, no solamente para que aprendieran a cocinar o a montar a caballo o a servir el té, sino para que fueran mujeres de provecho, que pudieran tener una profesión. Discutían, y esto lo sabemos por el abuelo Erasmus Darwin, discutían, por ejemplo, la teoría de la evolución. Curiosamente, una de las primeras propuestas de que los organismos evolucionan viene de Erasmus Darwin, que en el escudo nobiliario de la familia pone esta banda donde, no sé si alcanzan a ver, 3 conchas. Y la idea, el lema de la familia, el moto de la familia es de conquis omnia, todo desciende de los invertebrados. Entonces se dan cuenta que estamos hablando de un personaje de una audacia tremenda. Imagínense las pláticas con todo este grupo extraordinariamente avanzado de hombres. Uno era Priestley, que había descubierto el oxígeno, el propio Erasmus Darwin, el propio Joshua Westwood, otros más. Y cuando terminaban en la noche de discutir y de comer y de beber, entonces se regresaban a sus casas de campo, pero no había iluminación en las carreteras.
Entonces siempre se reunían en las noches de luna llena para que los carruajes no se fueran a desbarrancar. Y como los ingleses son igualitos que los mexicanos, con un sentido del humor muy fuerte, muy claro, por eso se pusieron el Club de los Lunáticos, porque dependían de las noches de luna llena. Erasmus Darwin era poeta, además de médico, tuvo muchísimas mujeres, tuvo una enorme cantidad de hijos y siempre insistió en la necesidad de que tanto sus hijas como otras niñas tuvieran la posibilidad de educación. Entonces creó una escuela en donde se pudieran educar sus hijas como maestras que luego servirían para educar a otras profesoras. Este era médico. El padre de Charles Darwin, Robert Darwin, era un médico extraordinariamente exitoso como negociante, había invertido muy bien el dinero, era un médico muy severo, muy adusto, y la imagen que tenemos del padre puede corresponder a la figura paterna impositiva que veía Darwin, Charles Darwin, pero que estaba muy atento a la educación del hijo. A lo mejor era más amoroso de lo que creemos. Y tuvo otro tío que se llamó Charles Darwin, un hermano del papá, que murió muy joven, jovencísimo, tratando de operar de un problema de una infección brutal a un paciente. Se hace una cortada en las manos mientras se está tratando de quitarle las anginas y algunos ganglios infectados. Se infecta el tío Charles Darwin y muere muy joven. No había manera de llevar el cadáver con la familia de los Darwin, entonces quedó enterrado, como pueden ver ustedes, en Edimburgo. Y el epitafio es notable porque dice, tenía unas habilidades extraordinarias y una actividad. Había adquirido el conocimiento en todos los departamentos de las ciencias médicas y filosóficas, mucho más de lo que correspondía a su edad. Se ganó la primera medalla que dio la Sociedad de Esculapios, de médicos, por un criterio para distinguir la materia del moco. Es decir, la familia tenía una tradición muy fuerte de ser muy inquisitivos, muy críticos, de estar respetando las profesiones como la medicina, etcétera, de manera que cuando Charles Darwin nace, nuestro Charles Darwin, se dan cuenta que su destino estaba fijado, tenía que ser médico, no había de otra. Y como se ve en la siguiente imagen, el hermano de Darwin, el hermano carnal, el hermano mayor, Erasmus Darwin, también era médico, y a Charles Darwin tenemos muy pocas imágenes, poquísimas, de cuando era jovencito, también lo mandan a la escuela de medicina. Ahora, ¿cuál era la mejor escuela de medicina que había en todo el Reino Unido en ese momento? La escuela de Edimburgo, la escuela de medicina de Edimburgo. Era una escuela que había tomado las ideas de la medicina francesa. Y no se olviden que en Francia se había desarrollado muy fuertemente el fenómeno de la Ilustración, aceptar la manera racional de ver las cosas, comenzar a hacer experimentos, estar muy claros de que sí, la gente puede tener religión, pero eso es aparte de la vida cotidiana y del estudio de la medicina, de la física, de las matemáticas. Ahora, el jovencito Charles Darwin va a dar a los 14 años a Edimburgo, precedido por esta fama de una familia muy distinguida en medicina, y con lo primero que se topa el jovencito Charles Darwin es con que no le gustan las cirugías. Tenemos testimonios directos de Charles Darwin. Él cuenta mucho más adelante cómo estuve en 2 ocasiones en el quirófano del hospital de Edimburgo y vi 2 operaciones muy graves, una de ellas a un niño, pero me salí corriendo antes de que terminaran. Nunca volví a asistir. Los 2 casos me obsesionaron durante muchos años. Sabemos, porque Darwin escribía todo, sabemos que Darwin estaba muy a disgusto en la escuela de medicina, en primer lugar porque le daba miedo el quirófano.
En segundo lugar, porque cuando veía sangre vomitaba. No toleraba ni el olor ni la vista de la sangre, cosa que en un médico no es precisamente una virtud. Y en tercer lugar, como él mismo decía, detesto levantarme temprano para desayunar unas horribles avenas escocesas. No aguanto la escuela de medicina. Y entonces ante eso, como se ve en la siguiente imagen, resulta que él encuentra la mejor manera de entretenerse saliendo al campo. Darwin, desde muy pequeñito, le interesan, ya vimos las plantas, pero también los insectos. Y tenemos una caricatura que escribió uno de sus amigos, donde dice, ahí vas solo, Charlie, porque lo dibujan montado sobre un escarabajo, que era lo que más le interesaba tener, colecciones de escarabajos. Hay una anécdota que cuenta él y cuentan sus amigos, que lo llama el director de la escuela y él traía un escarabajo en la mano y lo reprende porque se había salido sin permiso, y para que no se dieran cuenta de que era lo que tenía, se mete el escarabajo en la boca. O sea, se dan cuenta que sí, de que le gustaban los insectos, le gustaban los insectos. El escarabajo lo pica, suelta una sustancia horrenda que venturosamente no lo mató, si no, no tendríamos esta charla. Y Darwin se aguantó todo el tiempo, porque era un escarabajo que no tenía en su colección. O sea, se dan cuenta que era básicamente un niño travieso, en donde hacía exactamente lo que le gustaba. Como se ve en la siguiente imagen, lo que le gustaba mucho, y esta es una pintura totalmente, un dibujo totalmente hipotético, es que se pasaba todo el tiempo con un negro que se llamaba John Edmonstone, que había sido hijo de esclavos, que era un excelente taxidermista. Resulta que la Universidad de Edimburgo tenía el mejor museo de historia natural que había en todo el Reino Unido y uno de los mejores museos que había en toda Europa en ese momento. Ustedes saben que los museos comienzan como colecciones de príncipes, de nobles, de potentados, como una colección privada, pero muy rápidamente se convierten en un instrumento muy importante de ciencia y de divulgación de la ciencia. Les van a regalar a ustedes la guía del Museo de Historia Natural que tenemos en Chapultepec, que es un museo absolutamente maravilloso, pero atrás de ese museo hay una historia que comienza 2 o 3 siglos atrás. Y en los museos les interesaba tener osos disecados, les interesaba tener pieles de cocodrilos, dientes de león, algún fósil, aunque a veces no supieran que eran fósiles, y el que preparaba todos estos ejemplares era precisamente John Edmonstone. Ahora, aquí hay algo que es muy interesante. Darwin desarrolla una amistad con él. Estamos hablando de una sociedad muy clasista, muy racista, en donde, sin embargo, el jovencito siente que puede aprender algo con el taxidermista y le da lo mismo que sea morado, verde, azul o negro. No tiene ningún prejuicio Darwin en ese sentido. Y toda su vida, lo sabemos porque cuando escribe su autobiografía al final, va a recordar con enorme gratitud el tiempo que pasó al lado de este taxidermista. Ahora, aquí es un poco raro, porque se dan cuenta que no toleraba la sangre, pero no tenía ningún problema para destripar una lagartija, rellenarla y prepararla para una exhibición. Entonces, Darwin hubiera sido probablemente un mal asesino en serie, pero un excelente biólogo, porque desde muy rápidamente se dan cuenta cómo tiene esta relación con los animales. Como se ve en la siguiente imagen, lo que también tuvo una suerte enorme Darwin es que tuvo a 2 profesores en Edimburgo que eran médicos. Uno era Robert Jameson, que era médico naturalista y que crea el Museo de Historia Natural de la Universidad de Edimburgo, y atendía a él la universidad. La gente podía ir a la universidad. Les sugiero, para que tengan una idea de cómo eran estos museos, que vayan no solamente al de Historia Natural de Chapultepec, sino que vayan al Museo del Chopo.
El Museo del Chopo está muy cerca del Metro Revolución y ahí pueden ver cómo eran los edificios del museo y muy cerca, en la placita de Santa María la Ribera, está el Museo de Geología que también es de la UNAM. Y ahí van a ver cómo eran los museos de antes, con dinosaurios, con huesos, con esqueletos de humanos, con gabinetes preciosos. Lo mismo estaban una piedra, un cálculo biliar, que un diente de dinosaurio, que un meteorito, pero eran lugares maravillosos, muy estimulantes para la gente joven. Y Jameson es el que crea ese museo. Y por otro lado, tuvo como profesor a Robert Grant, que era también un médico, un naturalista, y que sabemos la anécdota porque Darwin la cuenta, que un día estaban en la playa y de repente Grant recoge algunos moluscos y le dice a Darwin y a sus compañeritos, hay que pensar que todo está evolucionando, que los seres vivos evolucionan, como lo dijo Lamarck, que era el precursor más importante de Charles Darwin en ese sentido. Bueno, pues Darwin, como se dan cuenta ustedes, escabulle las clases de medicina, era pésimo estudiante de medicina, el título de la conferencia es perfectamente válido, pero encuentra que la historia natural es lo que le va a interesar. Y como se ve en esta imagen, esto es parte del diario de Darwin, dice, después de haber permanecido durante 2 sesiones escolares en Edimburgo, 2 semestres, mi padre se percató o se enteró gracias a mis hermanas, que eran bastante chismosas, que no me gustaba la idea de ser médico. Me propuso entonces que me convirtiera en un pastor. Tenemos las cartas del padre de Darwin en la época y a lo mejor les suenan conocidos. Eres un inútil, tus calificaciones son muy malas, no te dedicas lo suficiente a estudiar, vas a ser la vergüenza de la familia, que es lo que todos hemos oído de nuestros padres en algún momento. Entonces el padre dice, bueno, si no vas a ser médico, cuando menos que sirvas para cura. Un pastor protestante, un pastor anglicano. Y entonces Darwin le dice, le preocupaba que me convirtiera en un inútil, que dado mi desempeño escolar parecía mi destino más probable. Pésimo estudiante. No sirves para médico. Bueno, pues a ver para qué sirves. Le pedí que me dejara pensarlo porque lo poco que yo sabía del tema me hacía muy renuente a aceptar los dogmas de la iglesia anglicana. Aunque fuera de esas dudas, me gustaba la idea de tener una parroquia en la campiña inglesa. En esta época los pastores eran sostenidos por alguien de la nobleza o por algún terrateniente muy rico que les daban su capillita en el campo. Y entonces Darwin decía, bueno, no voy a ser médico, pues estar en la campiña entre plantas, animales y eso me parece más atractivo. Y lo mandan a estudiar a la Universidad de Cambridge. Y la Universidad de Cambridge, de hecho, hasta la fecha puede uno visitar las habitaciones donde vivió Darwin, entra a estudiar teología. Los estudios ingleses de teología se llaman divinity, pero en realidad es estudiar la Biblia, es analizar los textos sagrados y demás. Darwin tampoco le fue muy bien como estudiante de teología, tampoco te prometía mucho como pastor. Y de hecho, cuando está en la universidad, se une a un club que sabemos que existió, que se llamaba el Club de los Glotones, en donde se reunían una vez a la semana para hacer unas comilonas marca diablo, para salir de casa y para jugar a las cartas. Otra vez la respuesta del papá, eres un inútil, tampoco en esta universidad le estás haciendo bien, ¿qué va a pasar contigo? Me da vergüenza lo que digan mis amigos. Historias que todos ustedes han oído o han sufrido en algún momento, donde andabas, que llegas tan tarde. Es exactamente el equivalente lo que pasa con Charles Darwin. Él estudia más o menos decorosamente, pasó, como diríamos en México, de panzazo literalmente los estudios de teología, pero como se ve en la siguiente imagen, cuando está en la universidad, las vacaciones las va a pasar con su familia y ahí conoce a Fanny Owen, su primer novia, hasta donde sabemos. Y a Fanny Owen se iban a montar juntos y con Fanny Owen tiene
una correspondencia muy intensa y como él dice, lo voy a poner en términos en español, o más bien en términos mexicanos, es la pachoncita más bella que he conocido en toda la zona. O sea que era pachoncita, Fanny Owen, ¿no? Pero se la pasaban montando a caballo, se la pasaban recogiendo plantas y animales, y de hecho, durante la pandemia, se pusieron en subasta, se sacaron a subasta las cartas que se cruzaban como novios. Ahora, en esa época el correo era caro. Y lo que la gente hacía era, escribía de manera lineal y luego de manera horizontal y luego de manera vertical. Pero además, esta carta que le manda Fanny a Charles Darwin dice, esta carta debe ser quemada de inmediato o si no, el diablo cargará contigo. No se ha transcrito la carta, pero seguramente era una carta de amor, como un recadito, como esto que siempre se pasa uno con la novia, con el novio a esta edad. Darwin conservó todas las cartas que le envió Fanny Owen. No se casó con ella, como vamos a ver más adelante, no se casa con ella, pero atados con un listoncito en su escritorio estaban todas las cartas. Fue un amor que lo marcó para toda la vida. Termina la carrera y entonces, ¿qué va a pasar con Darwin? No había servido como médico, estaba más o menos preparado como cura, había tenido la suerte de encontrarse a una novia que se querían mucho, y el tío Josiah Westwood, el tío Josh, tío materno, lo ve y le dice, mira, tenemos que hacer algo contigo, porque no puedes seguir así. Y el tío Josh, que era un industrial bastante bien conectado, conocía a un amigo que era el capitán Fitzroy. El capitán Fitzroy era un hombre muy severo, que creía de manera literal en la Biblia, era la Biblia y nada más, era un científico espléndido, escribe un libro sobre el clima que hasta la fecha es útil. Ya ven que ustedes habrán oído en las noticias que hay cúmulos o nimbus o toda una serie de clasificación de nubes. Esto viene del capitán Fitzroy. Y el capitán Fitzroy estaba a punto de embarcarse en un velero, el Beagle, para darle la vuelta al mundo. ¿Por qué Inglaterra organizaba estos viajes alrededor del mundo? Porque Inglaterra era una potencia imperial enorme y quería conocer sus territorios para poder explotarlos mejor, para extraer maderas, para extraer minerales, para extraer esclavos, para poder extender su dominio económico, y esto requería de gente que estudiara muy bien los sitios a donde iban. Ahora, el capitán Fitzroy era de una familia bastarda, pero descendía de un rey. Inglaterra es una sociedad de clases muy estrictas y el capitán Fitzroy no podía sentar a su mesa durante todo ese viaje a alguien que no fuera de su clase social. Necesitaba un compañero de viaje que fuera o un aristócrata o un joven de dinero. Y el tío Josh se le ocurre presentarle a Charles Darwin al capitán Fitzroy para ver si lo lleva como un naturalista acompañado, pagado por el dinero del papá, por el dinero de Robert Darwin, en ese viaje de 5 años. Darwin lo va a ver y, como se ve en la siguiente imagen, el asunto fue un fracaso total. Fue un fracaso total porque el capitán Fitzroy, que de veras era de una rigidez pavorosa, ve a Darwin y dice, me da mucha desconfianza su nariz. Y tenemos las cartas donde dicen por qué, como se ve en la siguiente imagen. Miren, esto está tomado de algo que escribió Charles Darwin en 1987, dice, cuando andando el tiempo me convertí en un buen amigo del capitán Fitzroy, me confesó que había estado a punto de rechazarme como su acompañante en el Beagle debido a la forma de mi nariz.
Él era un fiel seguidor de las enseñanzas de Lavater y estaba convencido que se podía juzgar la personalidad de una persona por sus rasgos faciales. Dudaba que alguien que poseyera una nariz como la mía tuviera la suficiente energía y carácter para un viaje como el que tendría que emprender. Afortunadamente, con el tiempo se dio cuenta que mi nariz lo había engañado. Esto que nos parece casi una broma, lo seguimos usando. Fíjense cómo cuando pasan a una persona que haya cometido, que se sospecha que haya cometido un delincuente, en las redes o en la televisión dice, tiene cara de perverso, tiene facciones de ladrón. La idea de los retratos hablados que seguimos utilizando para tratar de reconocer a quienes han cometido un delito o un crimen, en realidad está basada en estas teorías absurdas del siglo XIX. Pero se dan cuenta que afortunadamente el capitán Fitzroy dijo, bueno, una nariz chistosa sí, pero bueno, adelante, que venga. Bueno, entonces Darwin decide que se va a embarcar. Y al decidir que se va a embarcar, le avisa a Fanny, a la novia, y ella le contesta, mi querido Charles, espero que te diviertas y que seas el más feliz de los felices. Daría cualquier cosa por verte una vez más antes de que te vayas, porque me pone melancólica pensar en el tiempo que vas a estar lejos. Estaba enamoradísima de Charles Darwin, los dos. Y la idea de que él se fuera 5 años, no había celulares, no había Zoom. La idea de que se fuera durante 5 años le partía a ella el corazón. Y ahí están las cartas, lo dicen muy claramente. Como se ve en la siguiente imagen, entonces Darwin va al puerto de Plymouth, en Inglaterra. Este era el puerto en esa época de donde va a salir el Beagle. Llega allí y resulta que Darwin, el viaje se va retrasando por el mal tiempo. Los veleros, ustedes saben que no pueden embarcar cuando sea, tienen que tener buen viento, no puede haber tormentas muy duras, eran barcos muy frágiles. El Beagle tenía más o menos la anchura de esta habitación. O sea, no era un barco grande, 2 veces, digamos, el tamaño de 3 veces el tamaño de esta sala y esa anchura. Era un velero, se inclinaba mucho cuando los vientos eran muy intensos. Entonces tenían que esperarse a que el tiempo mejorara. Y tenemos en las notas de Darwin qué era lo que estaba pasando por su mente. Miren, él lo dice, el tiempo que estuvimos en Plymouth esperando que el clima mejorara fueron los 2 meses más miserables que he pasado en toda mi vida. Resulta que Darwin era hipocondriaco. Comencé a padecer palpitaciones y un dolor agudo en el corazón. Estaba seguro que se iba a morir de un ataque cardíaco. Y al igual que todos aquellos jóvenes ignorantes que poseen algunos conocimientos de medicina, llegué a la conclusión de que padecía males cardíacos. Como estaba convencido de que conocerse mis dolencias no me dejarían embarcar, preferí no consultar a ningún médico y enfrentar valientemente los riesgos de la expedición. Es decir, Darwin tenía tanto miedo, tanta angustia, que él está convencido que se va a morir de un ataque al corazón, pero como sí quiere ir, dice, no, mejor no digo nada, ¿no? Para que no me prohíban el ir en el barco. 2 meses así, y cuando finalmente se embarca, el barco, como les digo, era muy, muy ligero. Tenía los botes salvavidas, en realidad eran botes balleneros. En esta época la gente, si encontraba una ballena, pues tenían alimento, tenían aceite espléndido, tenían el Spirit Room, el lugar donde iban la ginebra, el alcohol, etcétera. Llevaban toda la comida a bordo del barco, tenían una sala de armas, tenían los lugares donde comían los marineros y el capitán Fitzroy podía comer, tenía una habitación para comer, a donde Darwin lo acompañó durante todo el viaje. A veces Fitzroy se enojaba con él y pasaban meses sin que le hablara. Pero pues bueno, pues Darwin seguía comiendo sin decir nada. Darwin, lo que no está dibujado aquí, pero me parece que en la siguiente imagen sí, Darwin tenía un camarote. La reproducción sería como, digamos, de aquí a la pared y del foro, de donde comienza el foro, a la chimenea. Esa era toda su habitación. Y Darwin,
cuando le dicen que es donde va a estar y que ahí va a ser su zona de trabajo, se queda aterrado, pero el capitán Fitzroy, que era tan difícil, tenía una biblioteca, el Beagle era en realidad una biblioteca flotante, había como 400 libros permanentemente en el barco y en todos los lugares a donde llegaba el barco, a todos los puertos a donde llegó durante los 5 años, ya tenían una dotación de libros para que los que ya habían sido leídos se quedaran y poder renovar los libros. Iba, por ejemplo, toda la enciclopedia británica. Iba, por ejemplo, muchísimas novelas que Darwin siempre dijo que las detestaba, pero que sabemos que las leyó. Había viajes de aventuras. Y uno de los libros que más le fascinó a Darwin fue leer los libros de Humboldt, que había estado en México, y ahí Darwin dijo, ir a México. Tarde o temprano tendré que ir a México, porque se fascinó con ello. Como ven, había una habitación para el capitán Fitzroy, un almacén en el barco, pero en realidad todos los espacios eran muy reducidos. Bueno, ahora, ¿cómo le va a Darwin en el barco? Darwin se sube, bueno, ahí están el asiento de Mr. Darwin en the Captain Room, ¿no? Donde el de qué lado se podía sentar, todo estaba muy disciplinado. Ahora, Darwin sube al barco y dice, lo primero que le pasa era muy alto, la familia Darwin es muy alta, los Darwin que hay muchos que son descendientes, son muy altos, lo primero que le pasa es que se da un cabezazo con una viga. Y entonces escribe, el lugar es muy pequeño, es muy oscuro, los pies no me caben en la hamaca, es maloliente, no hay suficiente luz, me estoy mareando, el lugar huele feo y el barco todavía no soltaba amarras. Todavía estaba atado al muelle y Darwin ya se estaba quejando de que se vomitaba, se mareaba, no cabía, etc. Como se ve en la siguiente imagen, finalmente el barco sale adelante. Estas son imágenes de época. Ese es cuando atraviesa el estrecho de Magallanes. Se dan cuenta que era un barco precioso, ¿no? Bueno, los veleros siempre tienen una fascinación enorme, pero había un problema adicional. Darwin se mareaba en el mar. Hizo el viaje más famoso, uno de los viajes más famosos de la historia, y se la pasó mareado. El viaje duró 5 años, pero con el diario de Darwin uno puede hacer las cuentas y rápidamente, y cuando yo las hice, Darwin no pasó arriba de 1 año y medio a bordo. En cuanto el barco llegaba a algún puerto, inmediatamente se bajaba y empezaba a recorrer con tal de no subirse al barco. Entonces se dan cuenta que era un neurótico, se mareaba, mal estudiante, se enojaba, pero se resignaba. Bueno, en 1832, Fanny Owen, la novia, le escribe a Darwin y le dice, me pides que no te vaya a olvidar. No dudo que cuando regreses me encontrarás en casa, envejecida y tranquila, pero donde quiera que esté, independientemente de los cambios que hayan ocurrido, nada cambiará la opinión que tengo de ti. Entonces, mi querido Charles, no hables de olvido. Era la novia, ¿no? Las muchas horas felices que hemos pasado juntos desde el momento en que éramos housemaid y postillón, él le decía de cariño, tú eres mi criadita, y ella le decía de cariño, y tú eres mi mayordomito o el caballerango chiquito. O sea, es como decir en México, tú eres mi pichilunguis y tú eres mi corazoncito, ¿no? Es el equivalente. Los momentos que pasamos juntos no deben olvidarse y ojalá no tuvieran un final. O sea, el amor era muy intenso. Se embarcan y Fanny se casa. A los 15 días se casó. Mucho amor, pero cuando Darwin llevaba 15 días navegando, se encontró un lord inglés que era dueño de un castillo enorme, se casó y se dedicó el resto de sus días a hacer copias de pinturas célebres, incluyendo esta de Judith con la cabeza de Holofernes. Considerando lo que pintaba, creo que tuvo buena suerte Darwin en no haberse casado con ella, ¿no? Pero mucho amor, pero como se ve en la siguiente imagen, se casa con Lord Middleton Beatful, que luego fue caballero de la reina Victoria, y hasta ahí llegó el amor.
Hasta ahí llegó el amor. Como se ve en la siguiente imagen, Catherine, que era muy amiga, le escribe. En enero, a principios de enero, Fanny le había dicho que era su amor eterno y que nunca lo iba a olvidar y que le dolía la partida. A finales de enero le dice la hermana, espero que no te cause un gran dolor, querido Charlie. Puedes estar completamente seguro que Fanny seguirá siendo tan amable y cariñosa contigo como siempre y estará muy contenta de volver a verte, aunque me temo que eso no será un gran consuelo para ti, querido Charles. Todas son iguales. O sea, le habían jurado un amor eterno y nada, ¿no? 15 días después, nada, bien. Ahora, no tenemos muchas imágenes de Charles Darwin a bordo, pero hace como 5 años se puso a la venta esta caricatura que hizo alguien en el barco. Este es seguramente Charles Darwin, les digo que era muy alto, y aquí ven la cantidad de cosas que los marineros y la gente que iba a bordo le llevaba, palmeras, esqueletos, huesos, piedras, etc. Y a Darwin, los marineros le decían, es muy buen cuate, a good chap, y le decían el filos, por filósofo, porque cuando Darwin entra al barco se la pasaba leyendo la Biblia. Entonces dijeron, bueno, pues le interesa la filosofía, el filos, exactamente igual como los apodos que seguramente ustedes ponen o sufren en la escuela, ¿no? Tenía su apodo, eso es muy claro, pero tenía un respeto enorme. Ahora, es un viaje de 5 años. Miren lo que dice Darwin en 36. Detesto todas y cada una de las olas del océano con un odio que tú, eso se lo manda a su primo, que solamente has contemplado las aguas desde la orilla, nunca comprenderás. No creo ser el único, perdón por los acentos que faltaron allí, que tiene este odio a la navegación. Tengo la certeza de que son muy pocos los marineros satisfechos con su oficio. 5 años sufriendo de mareos y del corazón roto por la canija de Fanny. Bien, el viaje fue muy largo. El viaje parte de Plymouth, se va a las Islas Canarias, de las Islas Canarias se va a Cabo Verde, llega a Sudamérica, le da la vuelta y finalmente le da la vuelta a todo el mundo, llega a las Islas Galápagos, que son muy famosas, va a Australia, todos esos eran territorios ingleses, recorre algunas partes del sureste asiático, pasa el Cabo de Buena Esperanza, vuelve a otra vez recorrer la costa de Sudamérica y regresa a Inglaterra. 5 años. 5 años de tortura para un muchacho que simplemente no toleraba estar navegando. Cuando Darwin se embarca, tiene 23 años, poquitos años más que ustedes. Pero se dan cuenta que ya tiene muy claro que lo que le interesa precisamente es estudiar la naturaleza. Ahora, cuando llegan a las islas de Cabo Verde, está tan enojado el capitán Fitzroy con Darwin que dice, se vuelve a quejar y lo aviento al mar por la borda del barco. No se aguantaban. Fue una relación extraordinariamente complicada que vamos a ver un poco más adelante, terminó finalmente en tragedia para el capitán Fitzroy. Bien, entonces, Darwin otra vez. Le doy gracias a Dios, al cielo, el no haber sido marinero. Ahí está, su diario está lleno de notas así, no aguanto este barco, la comida es muy mala, hay una tempestad, me voy a ir a vomitar, todo está lleno de detalles así, pero al mismo tiempo con una capacidad de observación extraordinaria. Esas islas se ven muy verdes, ese volcán no está en erupción, ya pude recoger muestras de animales marinos, ya recogí plantas y todo lo preparaba en paquetitos, lo observaba con mucho cuidado y cuando llegaban a un puerto se dejaban esos paquetes que luego iban a dar a Inglaterra y como Darwin no era muy bueno reconociendo los distintos animales, lo que hacía, se iban a dar al Museo Británico y después él trabajó eventualmente con los curadores del museo para identificar todas las especies. Estas son una de las acuarelas
que pintó un marinero argentino que conoció el Beagle y que luego uno de los tataranietos de Darwin encontró, compró y se fueron todos a la colección del Museo Darwin, ¿no? Porque es importante tenerlos. Pero se dan cuenta el tamaño tan minúsculo del velero y la maravilla que debe haber sido andar navegando en ella por todos lados. Ahora, Darwin, bueno, ahí va una ñ en lugar de una L, cuando está en Sudamérica, dice, lo dice él, hay que desembarcar rápido, hay que alejarse del océano tan pronto como se pueda. En cada uno de los puntos en donde llegaba la nave, ¿cómo se dice en español? Donde llegaba el barco a bordo. Atracaba, Darwin inmediatamente hacía una enorme cantidad de viajes y queda absolutamente fascinado por América Latina. Pocas personas han descrito con tanta pasión la vida de la gente en Sudamérica, la biología de la gente, de la flora y la fauna, la geología de la zona. Él se sentía básicamente geólogo y llevaba unas notas cuidadosísimas al respecto. Cuando, por ejemplo, llega a las Pampas argentinas, le fascina la relación con los gauchos. No sé si a ustedes les han puesto a leer un libro maravilloso, Don Segundo Sombra, que relata la vida de los gauchos, y lo que Darwin hace es contar con mucha envidia el sentido de libertad que tenían los gauchos, que eran ferozmente independientes, que se la vivían prácticamente a caballo, que eran extraordinarios jinetes y que además tenían un sentido de la libertad, resultado de ser dueños de grandes extensiones de tierra y que no le hacían caso a los gobiernos centrales. Llega a Lima y en Lima otro amor de Darwin, pero no sabemos quién fue. En Lima se queda asombrado, vamos a ver la que sigue por favor, con lo que se llamaban las tapadas. En esa época, las mujeres de clase alta salían a la calle, pero con seguramente la herencia musulmana que se tiene en toda la cultura española, se tapaban el rostro así para que solo les vieran los ojos. Y entonces Darwin escribe en su diario, "The very pretty señoritas", así, tal cual. Se enamora de una de ellas a la que describe los ojos más bellos, más seductores, pues es una cosa de coquetería enorme, nada más enseñar los ojos, se enamora profundamente, pero fue muy discreto y no sabemos quién fue ahí la very pretty señorita peruana, ¿no? Luego se lleva un golpe tremendo porque llegan hasta la Tierra del Fuego y en la nave iban 3 fueguinos, 3 indígenas que habían sido llevados a Inglaterra previamente, que tomaban el té a las 5, se ponían el chaqué, tenían sombrero de copa, y cuando llegan a la Tierra del Fuego, estos 3 nativos fueguinos mandan al cuerno los zapatos, las polainas, el reloj, el chaqué y se vuelven otra vez a trabajar con su gente, porque no han olvidado que finalmente ellos lo que saben es recolectar los animales de los moluscos, pescar y vivir de eso. Y Darwin allí empieza a pensar sobre otro problema que no es nada trivial y del cual va a escribir, el que no es su mejor libro, el problema de cuál es la naturaleza del hombre, por qué los humanos siempre regresamos a una cosa primaria y la civilización inglesa no los ha cambiado para sorpresa de muchos. Bien, en la siguiente imagen, ven, le toca estando en Concepción, le toca un temblor brutal y Darwin venía de Inglaterra. En Inglaterra no tiembla, nunca. Y Darwin describe cómo el suelo parece cobrar vida bajo sus pies, se derrumba la catedral de Concepción,
Luego va al campo y ve estratos geológicos que se han modificado, hay pedazos, hay piedras que se derrumban, y Darwin ve en los estratos geológicos, ve fósiles. Entonces se da cuenta que la Tierra el planeta es un ambiente que está cambiando y que evidentemente está registrando el pasado de los seres vivos, pero al mismo tiempo también está influyendo sobre la evolución de los organismos. Darwin de allí empieza a notar cosas. Por ejemplo, él se da cuenta que hay especies similares en ambientes similares. En las pampas ve estas especies de avestruces que compara con las avestruces africanas y dice, están ocupando el mismo nicho en la naturaleza. Se da cuenta, gracias al estudio de los fósiles, se da cuenta, por ejemplo, que donde hubo organismos enormes como el gliptodón, hay uno en el Museo de Historia Natural, ahora lo que tenemos son los pequeños armadillos, y se da cuenta que hay claramente una similitud anatómica, morfológica, entre los organismos actuales y los organismos del pasado, lo cual para cualquiera de nosotros, en ausencia de una teoría de la evolución, querría decir hay una cierta continuidad anatómica de las especies. Finalmente, Darwin llega a ese sitio que es mágico, que es célebre en la biología, que son las Islas Galápagos. Las Islas Galápagos en esta época pertenecían a Inglaterra. Había algunos asentamientos chilenos, algunos argentinos que vivían allí, pero eran ingleses. Y Darwin empieza a platicar mucho con el gobernador inglés de una de las islas y se dan cuenta que, en primer lugar, las islas son volcanes activos. Hasta la fecha hay algunas islas donde no puede uno desembarcar ante el riesgo de morir en una erupción. Pero Darwin llega a la isla más grande y ahí deciden aprovechar el momento para calafatear el buque. No se olviden que la nave era de madera, había que cubrirla de chapopote para impermeabilizarla, había que repararla, y Darwin estuvo solamente 3 semanas en este extraordinario paraíso tropical. Aquí ven, por ejemplo, en Santa Cruz, que es una isla que uno puede visitar ahora sin ningún problema, ven a la nave en la playa para estarle poniendo chapopote, para impermeabilizarla, calafatear es el nombre que se usa entre los marineros. Darwin descubre que en las distintas islas hay distintos pinzones, los pajaritos, que claramente son todos parientes entre sí, pero se da cuenta del tamaño, de la forma del pico, de los hábitos alimenticios, y ve una diversidad en los hábitos que le empieza a hacer sospechar que los pájaros están cambiando. Pero en realidad lo que lo cambia del todo, lo que lo hace cambiar del todo son las tortugas gigantes. Encontrar a las tortugas gigantes era un premio para los marineros, porque subían la tortuga a bordo del barco, no había refrigeración y entonces llevaban carne suficiente para atravesar el océano. Se dan ustedes cuenta que llevaban el alimento vivo, literalmente, también llevaban gallinas para tener huevos frescos, etcétera, ¿no? Pero empiezan los marineros a emocionarse mucho de las Galápagos y Darwin habla con el gobernador de una de las islas y se da cuenta que estos animales, según la isla de donde vengan, tienen rasgos ligeramente distintos. Y eso es tan preciso que miren lo que escribe Darwin en 45. No me había fijado en el rasgo más notable de la historia natural de las Galápagos y que consiste en que el de las islas, y es el hecho de que cada una está habitada por un conjunto muy característico de estos organismos. El primero que me hizo notar este hecho fue el vicegobernador, el señor Lawson, que enfatizó que las tortugas variaban de isla en isla y que bastaba verlas para saber de qué isla provenían. No le presté mucha atención a esta afirmación durante un tiempo. Lo que el gobernador, el vicegobernador le estaba diciendo es: yo veo, todas las tortugas vienen del continente, emigraron a las islas y según la isla donde estén han estado cambiando, han estado evolucionando.
Se dan ustedes cuenta que aquí es cuando Darwin dice lo que hay es evolución. Y eso le va a llevar un rato en entenderlo, pero ya cuando se va, el barco deja las Galápagos y se van hacia Tahití, Darwin escribe la idea de que están cambiando los organismos y dice, si estas ideas tuvieran alguna base, valdría la pena estudiar la zoología de los archipiélagos debido a que estos hechos podrían debilitar la idea de la estabilidad de las especies. Es decir, la observación de que los organismos han cambiado según el ambiente donde está, quiere decir que las especies no son fijas, quiere decir que las especies evolucionan. Y para Darwin esto fue un momento absolutamente asombroso y como todo lo escribía, podemos ir viendo cómo va desarrollando las ideas de la evolución sin ninguna dificultad. Darwin regresa a Inglaterra y publica un libro que se llama El viaje de un naturalista alrededor del mundo, donde cuenta toda esa historia. Es un libro maravilloso, lo pueden encontrar en la red. Escribe con una agilidad, con una vitalidad, con un detalle extraordinariamente asombroso, pero como ya está de regreso en Inglaterra y no volvió a embarcarse, jamás se quiso volver a embarcar, eso es algo que estaba fuera de toda duda. Lo eligen a la Royal Geological Society, se vuelve un científico joven y muy famoso y como se ve en la siguiente imagen, pues lo que sigue es casarse. Ahora, con Fanny Owen ni soñarlo, ¿no? Ella ya se había casado por otro lado y empieza a ver con quién se puede casar. Y Darwin era muy metódico y él dice, bueno, a ver, vamos a ver. Tengo dos posibilidades, casarse o no casarse. Toma una hoja de papel y como lo he hecho ahora, la dobla a la mitad. Y de un lado dice casarse y del otro lado dice no casarse. Si se casa, dice, bueno, ¿cuál es el problema? Si se casa voy a tener una mujer, tendrá que ser inteligente, muy amorosa, va a haber la lata de tener los niños, tal vez me compre un caballo y pues una vida sedentaria. Si no me caso, ir a México. Darwin tenía muchas ganas de visitar México, no se le hizo, ir a México, estudiar geología y seguir viendo cómo la historia natural de los países. Bueno, recorrió así, hizo una lista mental de cuáles podrían ser las candidatas y de repente se fija en su prima Emma Westwood, que era la hija del tío Josh, el que lo había empujado. Y resulta que Emma fue la mejor elección que pudo haber hecho. Era una mujer brillantísima, hablaba francés e italiano sin ninguna dificultad, había estudiado piano con Chopin y sobre todo era una mujer extraordinariamente amorosa que sabía la suerte que era tener un compañero como Darwin. Y lo mismo para él. De manera que finalmente se casa con Emma y Darwin siempre llegaba tarde a todo. Llegó tarde a la boda, pero sí lograron casarlos. El banquete de novios, él lo cuenta, iban en un carruaje y ahí tomaron té porque eran ingleses, sacaron unos sándwiches y eso fue el banquete de bodas. Y tenemos, como se ve en la siguiente imagen, incluso el acta de nacimiento. El matrimonio fue solemnizado en la iglesia parroquial de Parish de Mire, en tal sitio, etcétera. Y aquí ven ustedes el nombre de Charles Robert Darwin casado con Emma Westwood. Y fueron felices el resto de su vida. Fue una de las parejas más exitosas que tenemos en ciencia, donde un hombre y una mujer extraordinariamente inteligentes se complementan de una forma espléndida. Ella tenía una curiosidad intelectual extraordinaria, él desde luego también, había un respeto mutuo y la vida conyugal fue una delicia total. Cosa que quién sabe si con Fanny le hubiera ido igual. Tuvieron varios hijos. Y Darwin resultó ser un padre muy amoroso. Estos son dibujos que se descubrieron hace unos pocos años, también se pusieron algunos a la venta, son los dibujos que hacían los hijos de Darwin. Vamos a ver el que sigue, por favor.
Esta es una caricatura que uno de sus hijos hace del papá, el propio Darwin. A ver la que sigue, por favor. Todos son dibujos de niños de 13, 14 años, pero lo que es muy impresionante es que Darwin estaba escribiendo el origen de las especies en las hojas de papel y los borradores esos se los pasaba a los hijos. Primero se los pasaba a Emma Darwin para que los corrigiera y luego se los pasaba a los niños, y del otro lado del dibujo están los originales del origen de las especies. Entonces se dan cuenta que él sabía muy bien que su teoría era importante, pero se dan cuenta que ahora esos dibujos, esas hojas las apreciamos como más que si fueran oro molido. A Darwin y a Charles Darwin y a Emma Darwin no les gusta vivir en Londres. Era una familia pudiente, como les he dicho, y la familia les prestó dinero y compraron una casa en Down, en el condado de Kent. Y la ventaja de esa casa es que tenía un jardín, un terreno enorme. Esto que están viendo aquí es la recámara de los Darwin, arriba vivían los niños. Aquí abajo estaba el estudio, donde recibían, había un piano, etcétera. Pero la ventaja de tener aquí la recámara de Darwin es que exactamente enfrente, en este lugarcito, Darwin hizo experimentos de ecología. Ponía distintas plantas a ver si competían entre sí, a ver cuáles crecían más rápido, y desde arriba, desde la ventana, si aunque hubiera mal tiempo, él estaba viendo exactamente lo que estaba ocurriendo con su sitio. Su casa se convierte en el lugar, en un laboratorio más. Por ejemplo, en la siguiente imagen ven parte de la huerta de los Darwin, buenos ingleses, ¿no? Tenían unos jardines espléndidos. En la siguiente imagen ven el invernadero de Darwin, hizo experimentos con las plantas y él y su hijo son los primeros en descubrir el tropismo de las plantas. Ustedes saben que las yedras, por ejemplo, crecen hacia arriba muy claramente afianzándose en algo. Hay plantas que las raíces simplemente tienen un geotropismo positivo, etc. Entonces Darwin sigue trabajando con una ventaja. Como era una familia pudiente, era una familia que había heredado dinero, no tenía que hacer informes al CONACYT, a la directora de la escuela, no tenía que estar solicitando dinero, tenían su vida económicamente perfectamente resueltas. Bueno, había además Darwin, como se ve en la siguiente imagen, todos los días después de comer se lanzaba a dar una caminada enorme por el caminito de arena, donde todas las tardes él recorría. Y cuando había gente que lo iba a visitar, el máximo honor que podían tener era que les dijera, acompáñenme por el caminito. Entonces, claro, cuando uno es biólogo y va por allí, va por el caminito recogiendo piedras para guardarlas o después venderlas como reliquias evolutivas, ¿no? Pero se dan cuenta que tenía una vida perfectamente tranquila, perfectamente orientada a su familia y al desarrollo de su teoría. Porque para entonces Darwin ya tenía muy claro que estaba cambiando la visión que tenemos del mundo con la teoría de la evolución. Pero no solo allí, sino que además Darwin iba mucho al zoológico de Londres. Los zoológicos en esa época eran un poco distintos a los de ahora. Se dan cuenta que en los zoológicos la gente podía alquilar un paseo en elefante o se podían meter dentro de ciertos límites a las casitas de los leones o de los pingüinos. Y en ese zoológico estaba una amiga de Darwin, que era Jenny, la orangutana. Jenny la habían capturado en las islas del sureste asiático, la llevaron a Inglaterra, educaron a la orangutana con mucho cuidado y el animalito se sabía sentar en los sillones, sabía tomar el té, y en una de esas hicieron una recepción con la duquesa de Cambridge para presentarle a la orangután. Y el obispo de Cambridge estaba allí cuando vio el animalito sentado, que sabía hacer la cortesía esa hacia la realeza, etcétera. Y cuando el obispo la vio, dijo, si habla la bautizo. Que refleja
se dan ustedes cuenta, refleja lo que nos pasa a todos nosotros. Cuando se ven ustedes frente a un chimpancé, se están viendo en el espejo de la evolución. Se dan cuenta que no hay duda cuando nos vemos junto a un primate que somos parientes. Vemos un chimpancé y claramente estamos viendo algo con el que nos identificamos, no solo porque nuestras moléculas sean muy parecidas, sino porque vemos la anatomía, la conducta, los ruidos muy similares a los nuestros. Bueno, resulta que nace el primer hijo de los Darwin, Willis, y como se ve en la siguiente imagen, Darwin se convierte, es un padre amorosísimo, y de hecho él dice, bueno, tengo aquí un primate que es mi hijo, hay una primate en el zoológico, pues las empiezo a comparar. Y entonces tomaba nota de cómo se comportaba su hijo, comparaba de cómo se comportaba la orangutana y se dan cuenta que lo que está fundando allí es la etología comparada. Se dan cuenta que lo que Darwin está haciendo es decir, puedo estudiar los animales para comprender la naturaleza de la conducta de los humanos. Y de hecho, cuando la pobrecita de Jenny se muere, Darwin estaba presente y Jenny se había hecho muy amigo de su cuidador. El cuidador, como nos pasa a todos, con un perro, con un caballo, con un perico, los queremos mucho, nos sentimos muy atraídos emocionalmente y las notas de Darwin de la conducta del cuidador y de la orangutana que estaba falleciendo nos muestran esa capacidad de observación y de comparación que es una de las bases de la biología evolutiva. Bueno, el estudio de Darwin era como el cuarto de cualquiera de ustedes, ¿no? Estaba lleno de cosas desorganizados y demás. Darwin tenía un sillón con ruedas. Entonces, en lugar de pararse, Darwin se andaba rodando por todo su estudio tranquilamente y aquí estaba en la planta baja y aquí había un espejo retrovisor. Entonces, cuando alguien tocaba, Darwin primero veía por el espejo quién era y le decía al mayordomo si estoy o no estoy, ¿no? O sea, porque era muy tímido, no le gustaba recibir a tanta gente, pero ese tener un espejo para ver, no, ese me cae mal, digan que no estoy. Y así se la pasaba escribiendo mañana, tarde y noche, paseando y haciendo experimentos con los hijos. Tenía una red de correspondencia enorme. Se acaba de publicar hace unos meses el último volumen de la colección de 13 que reúne todas las cartas de Darwin, todas las notas que escribió. Todo está en la red, si les interesa métanse a Cambridge, University of Cambridge, ahí están todos los datos y pueden saber qué comía, qué cocinaban, cuándo le dolían las cosas. Darwin era muy enfermizo, no sabemos bien a bien qué padecía, pero por ejemplo el pobre de repente le daban unos cólicos y unos vómitos terribles y hay una descripción de cuando una vez el mayordomo lo tomó en los brazos, estaba muy débil, lo subió a recostarlo y el pobre de Darwin estaba con fiebres, con vómitos, etcétera. Hay las sospechas de que era mal de Chagas, pero no hay un acuerdo exacto sobre qué era lo que pasaba. Lo que sí es que Darwin, que todo lo anotaba, todos los días decía que había desayunado, qué temperatura tenía, de qué color era su pipí, qué era cómo defecaba, cuándo le dolía qué parte. Era un hipocondríaco magnífico, pero sí estaba enfermo, era el problema. Bueno, ahora, era un humano. Miren, esta nota de Darwin, pero hoy me siento muy mal y soy muy estúpido y odio a todo el mundo. ¿No? O sea, era una perfecta, no tengo ganas de ver a nadie, odio a todo el mundo, cierren todo, ¿no? O sea, era una persona, era un genio, absoluto, pero una persona perfectamente normal. El estar aislado no lo aisló de lo que pasaba afuera. Acabo de ver unas cartas de Darwin en donde se queja con el jefe de correos de Down, le dice, oiga, el correo está llegando a las 5 de la tarde cuando debería llegar a las 3 de la tarde. O sea, era inglés, ¿no? En eso, muy puntilloso. Y, por ejemplo, se entera de que entra Inglaterra en una guerra en Crimea
con el Imperio Turco y demás, y firma una declaración en contra de la guerra. Igual que ahora nos irrita mucho, por ejemplo, que haya desaparecidos o las agresiones a los inmigrantes que atraviesan por la frontera sur. Exactamente era lo que Darwin respondía muy claramente a los problemas sociales de su época en la medida de lo posible. Y allí, en Down, con la compañía de su mujer, alejado del ruido mundanal de Londres, escribe la primera página, escribe su primera versión del libro del origen de las especies en 1942, y sabía perfectamente bien la importancia de lo que estaba escribiendo. Sabía que la idea de la evolución por selección natural era una idea radical que iba a cambiar al mundo, y de hecho en una carta que le manda a su amigo Joseph Hooker en 1944, le describe la teoría de evolución por selección natural y le da miedo, porque le dice, si lo que digo es cierto, es como confesar un asesinato. Escribe el primer manuscrito, hace un paquetito de todo el libro, pone un sobre con 100 libras esterlinas en ese sobre y una carta dirigida a Emma. Si me muero, usa este dinero para que el libro se publique y que este dinero sirva también para ver que alguien corrija las galeras del libro. Se tenía perfectamente claro cuál era la importancia de su trabajo. Y Darwin sabemos muy bien en qué basa su teoría. Él dice, bastan 3 principios para explicar todo. 1, los nietos se parecen a los abuelos. Hay una idea de la herencia. La tendencia a sufrir pequeños cambios, especialmente cambios físicos, nunca somos idénticos a nuestros progenitores, y una fertilidad excesiva en proporción a lo que pueden proveer los progenitores. Las poblaciones son más grandes de lo que pueden subsistir, de manera que se dan cuenta que hay una competencia por el espacio, por los alimentos, por la pareja para reproducirse, etc. Y aquí, a partir de esto, desarrolla Darwin la idea de la selección natural. Una moda en la época era tener autógrafos de la gente y que contaran cómo veían su vida. Y había una revista que se llamaba El Espejo Autobiográfico, en donde le pedían a gente muy distinguida de la Inglaterra de la época que se describiera. Y miren la descripción que hace Darwin de sí mismo en la siguiente imagen. Lo que he hecho es Darwin describiéndose a sí mismo. Es un documento extraordinario, de verdad. Lo que he hecho es recapitular los principales hechos y consideraciones que me han convencido del todo que las especies han sido modificadas durante un largo proceso de descendencia por la conservación o la selección natural de la sucesión de múltiples variaciones ligeras favorables. Yo nazco con la capacidad de ver un poco más lejos o de correr un poco más. Esa es una ventaja selectiva que me va a permitir reproducirme y heredar a mis descendientes esas capacidades, es lo que está diciendo. No puedo creer que una teoría falsa explica, como me parece que la teoría de la selección natural lo hace, es decir, pónganme otra teoría, pero no lo va a poder explicar, los diversos conjuntos de hechos especificados arriba. No es una objeción válida que la ciencia aún no arroje luz sobre problemas muchos más profundos como el de la esencia de la vida o su origen. ¿Quién puede explicar cuál es la esencia de la atracción de la gravedad? A pesar de que Leibniz acusó a Newton de introducir cualidades ocultas y milagros en la filosofía, nadie se opone ahora a los resultados consecuentes con este desconocido elemento de atracción. Seguimos sin saber cuál es la naturaleza de la fuerza gravitacional, pero la podemos describir sin ningún problema. Y entonces Darwin dice, bueno, no importa que yo no sepa cómo surgió la vida. Lo que estoy diciendo es que la selección natural opera como el principio básico de la evolución. Y ahí está por él mismo contado.
Y también Darwin, que había subido al Beagle con la Biblia, cuando se muere su hija Annie, que era el amor de su vida, era una niña talentosísima, hubiera sido desde luego una científica excepcional, muere a los 11 años, a Darwin le duele mucho cuando muere su padre y muere su hermano también, y a partir de ahí va haciéndose agnóstico, ya no cree en nada, pero no ataca a la religión, por respeto a su mujer sobre todo. Y cuando la señora Frances McDermott le pregunta si cree en la Biblia, le contesta: lamento tener que informarle que no creo en la Biblia como revelación divina y por lo tanto tampoco en Jesucristo como el Hijo de Dios. Pero como él sabía que Emma sí era creyente, nunca quiso abiertamente atacar las creencias religiosas por respeto y por amor a su mujer. O sea, se dan cuenta los esfuerzos personales siempre para preservar ese amor de esa pareja que fue la verdad excepcional. Darwin envejece allí y sabemos muy bien lo que hacía. Él decía que no le gustaban las novelas, pero todas las tardes su esposa le leía las novelas y tocaba el piano. Y así se fue apagando poco a poco la vida de Darwin. Ahora, Darwin había decidido que quería que lo enterraran en el cementerio de Down, donde de hecho ya el mayordomo había mandado hacer un ataúd de madera muy sencilla. Pero cuando los amigos de Darwin se enteran que ha fallecido, dicen: lo tenemos que enterrar en Westminster, que es el lugar donde están las grandes mujeres y los grandes hombres del Reino Unido, de Inglaterra. Entonces hablan con, como se ve en la siguiente imagen, hablan con el abad sí, de Westminster y lo convencen de que Darwin tiene que ser enterrado allí y ninguna persona va a ser admitida excepto de luto. El funeral convoca a todo mundo y esto a Darwin le hubiera dado mucha sorpresa porque él sabía de la importancia de su teoría, pero le costaba un poco de trabajo creer que todo mundo la fuera a aceptar. Bueno, Darwin fue enterrado en Westminster, en la abadía de Westminster. Ahora, cuando uno va a la abadía de Westminster, les puedo contar la primera vez que fui. Yo dije, yo desde luego que quiero ver la tumba de Darwin. Entonces recorrí toda la abadía y no la encontraba. Me encontré con la tumba de Newton, que es este monumento que parece un pastel de Sanborns, lleno de dorados, de poemas, esmaltes, una cosa enorme, y seguía sin encontrar la tumba de Darwin. Le di vueltas 2 veces a la abadía y nada, y estaba parado exactamente frente a la tumba de Newton, preguntándome dónde estará Darwin, y estaba yo parado sobre la tumba de Darwin. Porque la lápida de Darwin, como se ve en la siguiente imagen, es así de sencilla. Lo único que dice es Charles Robert Darwin, la fecha de nacimiento y la fecha de su defunción. Se dan cuenta lo que es la ciencia. Lo mismo puedo tener estos monumentos deslumbrantes, no solo funerarios, sino también intelectuales, también científicos, o puedo tener una lápida sencilla, pero uno y otro nos cambiaron la visión del mundo de una manera radical. La tumba de Darwin, en la siguiente imagen la pueden ver, es una lápida muy sencilla, no dice más que el nombre, la fecha de nacimiento, está al lado de Herschel, el astrónomo, y de la hija de Herschel, que también está enterrada allí, y no necesita más monumento. Se dan cuenta que una lápida así de sencilla tiene los restos de uno de los hombres que cambia radicalmente nuestra visión del mundo. Y ¿cuáles otros monumentos podemos encontrar de Darwin? En las Islas Galápagos hay un centro que soy director honorario, tengo que ir con alguna frecuencia, ahora por los conflictos que hay entre Ecuador y México, provocados por el presidente López Obrador, abiertamente hay que decirlo, pues no he podido ir. Pero en la isla de Santa Cruz hay una escuelita primaria minúscula, perdida allí en el cerro. Y en esa escuela que se llama Charles Darwin, ven ustedes el monumento a Charles Darwin en el pueblito del Progreso. Muchas gracias.